hoy vamos a realizar las prácticas que corresponden a la preparación de las sales para el medio de cultivo y asimismo realizar lo que vendría siendo el medio de cultivo para el establecimiento de las semillas que les había mencionado. Bueno, en este caso vamos a preparar un medio de cultivo MS. Lo voy a preparar a una solución concentrada de 20 por, que correspondería para 20 litros de medio de cultivo. Y ahorita vamos a ver el procedimiento que se va a realizar. Pesar las sales y incorporarlas en los diferentes recipientes que tenemos aquí adecuados para su uso. Y posteriormente realizaremos el medio de cultivo y lo incorporaremos a diferentes recipientes, frascos Gerber o cajas magenta, ahorita checamos, y lo vamos a meter a esterilizar. Entonces ese va a ser el proceso que vamos a realizar en esta práctica 1 que está dentro del programa analítico. Bien, estas son las sales que se van a utilizar para los macroelementos. Es nitrato de amonio, nitrato de potasio, cloruro de calcio, sulfato de magnesio y fosfato de potasio. Estos son para los macroelementos. Después, la siguiente solución va a ser la de fierro y la sal sódica de EDTA, que contiene en este caso sulfato ferroso y también contiene la sal sódica de EDTA. Bien, posteriormente vamos a desarrollar la solución de microelementos que tiene yoduro de potasio, ácido bórico, sulfato manganoso, sulfato de zinc, molibdato de sodio, sulfato cúprico y cloruro de cobalto. Eso es lo que incluye la solución de microelementos para el medio de cultivo MS. Y bien, ahora vamos a pesar la solución de microelementos. Para este se ocupa menos cantidad, es muy pequeña la cantidad que se requiere de cada uno y lo voy a concentrar a 20 por. ¿Okay? Entonces voy a estar realizando esa solución. A pesar la solución de hierro y esta contiene la sal sódica de EDTA y el sulfato de hierro. Para 20 litros se incorporan 746 gramos de la sal sódica. Y de sulfato de hierro se incorporan 556 gramos para 20 litros. Y finalmente vamos a pesar la solución de vitaminas que también se incorpora al medio de cultivo y esta también la voy a concentrar a 20 por para la solución. Mucha gente, bueno, de hecho hacen otro tipo de soluciones, a veces les hacen por letra A, B, C, D, E, F, G, creo que se van hasta la G, no recuerdo bien. Simplemente es para concentrar diferentes compuestos de microelementos como los nitratos, los fosfatos, la solución de hierro, las vitaminas, etcétera. Pero en nuestro caso hemos visto buena estabilidad utilizando solamente la solución de macroelementos, la solución de microelementos y las soluciones de vitaminas y de la solución de hierro. Entonces hemos visto buena estabilidad. Eso se hace o se tiene contemplado de la manera en la cual no se precipiten los materiales. Entonces, si hay precipitación, pues algunos de los fertilizantes que utilizamos se pueden ir al fondo. Sin embargo, depende mucho de en cuánta concentración de agua bidestilada lo disuelvas. Entonces, si utilizas una buena concentración, o sea, suficiente cantidad de agua bidestilada, pues obviamente no va a haber precipitados en el fondo. Entonces, eso bueno, ya depende obviamente cómo lo realicen. También hay laboratorios que utilizan el medio de cultivo en polvo
y pues obviamente es muchísimo mejor de trabajar sin estar preparando, aunque lo normal y lo ideal siempre es empezar desde cero y tener esa posibilidad de preparar los medios de cultivo. Esta es una práctica que generalmente se tiene que hacer con todos los estudiantes de cultivo de tejidos vegetales o de micropropagación, con la finalidad de que vean qué es lo que contiene, ¿no? Aquí lo hacemos de esta manera. En otros laboratorios, como les digo, lo hacen con otro tipo de solución, con las mismas soluciones, pero con más cantidad, para que no haya precipitados. Y la otra, o la más, como la más redituable actualmente para evitar todo el proceso, sería utilizar el medio de cultivo en polvo, que por lo general utilizan marcas comerciales y en realidad se utilizan como 4 gramos a 5 gramos aproximadamente por ese polvo y ya está preparado el medio de cultivo. Obviamente faltarán todos los orgánicos como las vitaminas, o faltarán también a veces obviamente la concentración de sacarosa, hormonas y demás, pero pues lo básico, lo esencial, o sea, el medio básico ya está incorporado en ese polvo, pero bueno, hay formas, ¿no?, que se puedan realizar. Entonces, como les digo, vamos a preparar la solución de vitaminas. Bien, una vez que tenemos ya pesadas todas las soluciones que vamos a utilizar para preparar los macroelementos, microelementos, solución de hierro y las vitaminas, vamos a proceder a disolverlas en agua bidestilada, a forarlas a la cantidad de los recipientes que vamos a utilizar y empaquetarlas o guardarlas, en este caso en unos recipientes de tipo ámbar, para que no haya alguna reacción con la luz. Eso siempre se recomienda. Hay gente que lo utiliza así totalmente transparente porque algunos refrigeradores están oscuros, pero bueno, lo esencial o lo primordial siempre es guardarlos en frascos ámbar de vidrio o de plástico, que se puedan esterilizar, eso ya es totalmente independiente, y que se guarden en esos recipientes hasta su posterior uso. Obviamente estos medios pues sí tienen que utilizarse cuanto antes. Hay gente que, por ejemplo, ya una vez que hace las soluciones o hace todo su medio de cultivo concentrado a 10 por, a 20 por o lo que sea, los guardan en paquetes, en bolsitas como de bolsitas de plástico, alrededor serán de algunos 100, 200 mililitros más o menos, que aquí en México le dicen como bolsas para bollo. Se guardan ahí los medios de cultivo, se hace la concentración que se requiere para 1 litro y se ponen a congelar. Eso se puede realizar, o guardarlos así en soluciones y utilizarlos cuando se vaya a preparar los medios de cultivo. Nosotros lo hemos realizado de las dos maneras, y pues la más rápida, la más efectiva pues es con las soluciones que estamos preparando ahorita, porque no tienes que descongelar el medio, ¿okay? Y pues obviamente te lleva un poquito más de tiempo, pero es cuestión de gustos y cuestión de cómo se trabaja en el laboratorio. Y bueno, eso es lo que hacemos. Entonces ahorita vamos a pasar a disolver cada una de las soluciones. La solución de hierro, por ejemplo, se tiene que disolver el sulfato ferroso en calor y después incorporar la sal sódica al sulfato, ¿okay? Se van incorporando porque de otra manera no van a poderse incorporar uno con el otro. Y en el caso de los macroelementos sí se requiere un poco más de concentración de agua bidestilada para que se puedan disolver, porque es más cantidad lo que agregamos. En el caso de los microelementos no hay ningún problema, ni en vitaminas. Con el agua, aunque sea poca cantidad, se va a poder disolver. Siempre es bien importante que si nuestros frascos son a medio litro, a 1 litro, por lo que vamos a hacer, siempre lo aforemos antes de colocarlo en esos recipientes, porque obviamente la concentración tiene que ser exacta cuando nosotros vayamos a preparar los medios de cultivo. Si agregamos 1 mililitro más, 2 mililitros más, 10 mililitros más, entonces pues obviamente nuestro medio de cultivo va a estar o más saturado de lo normal, o va a estar menos saturado si no incorporamos el 100% del producto. Eso es simplemente con esos detalles que se tienen que tomar en cuenta siempre para preparar el medio de cultivo. Es esencial obviamente que primero se prepare bien y que después incorpore todo lo que se requiere para preparar 1 litro o 2 litros, ¿no? Siempre no pasando o exagerando o incorporando más cantidad de lo que se requiere. Bien, aquí están las soluciones ya pesadas, todo lo que vamos a utilizar para los macroelementos y para la solución de hierro. Y ahorita vamos a seguir con la solución de
de los microelementos y después las vitaminas. Aquí están las concentraciones y esto es para 20 litros. Ok, entonces ahí están las soluciones ya pesadas de microelementos que se van a incorporar al medio de cultivo en una solución concentrada de 20 por. Son las concentraciones. Y si se fijan, pues por ejemplo la cantidad es muy pequeña para cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí ni siquiera se llega a observar bien lo que hay. Son muy pequeña la cantidad que llevan. Entonces, y de hecho esto está concentrado para 20 litros, entonces para 1 litro todavía es muchísimo menos. Y ahora vamos a proceder a mezclar los diferentes compuestos que utilizamos para, primero vamos a hacer la solución de macroelementos. Aquí ya están las soluciones que vamos a incorporar a esa solución. Todas las concentraciones ya pesadas para 20 por. Y las vamos a ir incorporando nosotros en 1 litro porque tenemos dos recipientes de medio litro. Lo vamos a disolver en 1 litro de agua bidestilada. Ya tengo aquí el agua bidestilada. Aquí vamos a incorporar nosotros una cantidad de 400 a 500 mililitros en el recipiente de vidrio, en el vaso de precipitados. Y tenemos también aquí una piseta con agua bidestilada. Esto es para, más que nada para ir quitando lo que quede de restos en cada una de las cajillas. Entonces aquí pongo en agitación. Estas planchas que tenemos aquí en el laboratorio tienen agitación y también tienen calor. Entonces pues obviamente es cuando queremos disolver algo que sea un poco más complicado lo podemos disolver de esa manera. Ahorita bueno, para esta solución no ocupamos calor. Entonces vamos a ir incorporando de lo que empezamos primero, los nitratos, y después vamos a ir incorporando los fosfatos. Entonces colocamos si queda algo de restos, aunque no quede como quiera, nosotros siempre limpiamos la cajita en la que estamos incorporando y esperamos a que se disuelva lo más pronto posible, bueno, casi la mayor cantidad de ese nitrato. Si se fijan, no está muy rápido para que se esté disolviendo. Entonces ya se disolvió completamente, entonces vamos a ir incorporando el siguiente. Si nosotros hubiéramos hecho una solución, esta es concentración de 20 por ejemplo, a una concentración, a un medio litro, por ejemplo, o 250 mililitros, nunca se hubiera disuelto, ¿okay? Tiene que haber buena cantidad de agua. Incorporamos el otro nitrato. Este está un poco más grueso, entonces le aumentamos un poquito el giro y para ir incorporando ese nitrato. Esos son los más pesados dentro del medio de cultivo MS y pues obviamente tenemos que esperar a que se disuelva. Vamos a agregar un poco más de agua, acabo esto lo vamos a aforar a 1 litro, ¿okay? Ahorita vamos más o menos entre 600 y 650. Igual podemos aumentar más el giro para que se disuelva más rápido, para que se disuelvan los gránulos que están más gruesos. Y vamos a ir agregando el siguiente. ¿Okay? Agregamos limpiamos y vamos incorporando. Hay algunos que se disuelven fácilmente por la concentración de agua y no hay ningún problema. Y igual podemos ir agregando los demás. La finalidad de esto es que no podemos agregar todos de entrada, ¿okay? O sea, todos juntos no se puede, tiene que irse disolviendo poco a poco cada uno de ellos. Para que no se generen precipitados, que eso es lo más importante. Cuando se generan precipitados a veces es un poquito más complicado porque nos puede llevar a que se quede en el fondo y después en los medios puede quedar acumulado en el fondo y obviamente estás dando una mayor concentración en el medio cuando hay esos gránulos que se quedaron precipitados. Tocamos el siguiente. Y aquí lo podemos dejar, voy a ver cuánta agua tiene. Generalmente todos los vasos de precipitados, los frascos Erlenmeyer, es un estimado la concentración o la cantidad que viene aquí marcada. Por ejemplo, estos son de 1 litro, ¿no?
Generalmente o le falta o le sobra, pero casi siempre le va a faltar. Entonces tenemos que, en este caso tenemos que incorporar un poco más, pero ya es cuando lo vayamos a jugar. Ahorita, por ejemplo, andamos en 700, todavía yo le puedo incorporar hasta 900 mililitros o 950 para que se pueda disolver completamente todo. Voy a proceder a realizar la solución de microelementos. También está concentrada a 20 por. Todas las soluciones que hicimos, todo lo que pesamos está concentrado a 20 por. Es para 20 litros. Entonces vamos a ir incorporando cada uno de los microelementos. Con esta no hay ningún problema si los incorporamos juntos, no pasa nada porque obviamente la concentración es muy pequeña, la cantidad que agregamos es muy poca y pues obviamente no hay problema para poderlo disolver, no se va a tener nada. Muy bien, entonces les mencionaba que ya está listo la solución de los macroelementos, ya está disuelto todo y ahora tengo que aforar en estas probetas. Se pueden aforar en probetas de 2 litros, pero lo general si tú vas a concentrar a 1 litro tu solución, pues obviamente utilizar una probeta de a litro. Estas tienen la cantidad más exacta, son un poco más utilizables. Tenemos esta de plástico y tenemos esta que es de vidrio, pero esta es para medio litro y esta la voy a utilizar para los microelementos y para la solución de hierro y vitaminas también. No la cantidad, ahorita que está listo eso. Voy incorporando la cantidad de la solución aquí. Aquí de igual manera, como se quedan algunos restos, podemos limpiar el área con la pinceta y incorporar esto aquí dentro. Este lo vamos a utilizar ahorita para otra vez revolverlo y aquí todavía no está forado a 1 litro, entonces nosotros colocamos un poco de agua destilada con la jarra y antes de llegar al borde, pues ya ahora sí ya nosotros ya colocamos con la pinceta. El menisco tiene que estar arriba de la línea, ahí está, foramos, ahí está forado 1 litro y lo vacío en el mismo recipiente para volverlo a agitar un poco y después ahora sí vaciar cada cantidad en los recipientes ámbar. Lo pongo a agitar un poco porque ya está casi lleno, entonces nada más un poco que se revuelva. Y ahora voy a checar cómo va la solución de microelementos. Esta ya está también igual, ya está disuelta. Entonces aquí lo que hago es utilizar esta probeta, coloco esto, lo voy incorporando yo aquí a la probeta. Y lo mismo que hice con la otra, también limpiar aquí la zona del vaso de precipitados. Y pasarlo. Siempre hay que cuidar de que no se caiga el agitador acá a la probeta. Tenemos unos imanes que utilizamos generalmente para poder retirarlos sin ningún problema. Ahorita no los traje, pero ahorita los muestro. Colocamos agua. Y aquí antes de la línea, pues ya con la pinceta. Lo que pasa es que hay gente que se va con la pura jarra y la jarra a veces te avientas más de 500 y obviamente ya ahí ya no sirve la solución, porque está concentrada en más cantidad. ¿Está listo? Y esto igual, lo volvemos a vaciar aquí. Todo. Y lo ponemos. Son los frascos que yo utilizo, son unos frascos ámbar, son de plástico, estos no los utilizamos nosotros, no los compramos para poderlos esterilizar, pero como los usamos rápidamente, entonces no hay ningún problema para incorporarlos en estos recipientes. Estos son así ámbar, los metemos al refrigerador que tenemos aquí en el laboratorio y pues ya los vamos utilizando a medida que se vayan preparando medios. Como generalmente estamos preparando muy constantemente los medios, pues obviamente tenemos que, se acaba pronto, no hay que estar preparando más cantidad. Estos son de medio litro cada uno, están de microelementos, hay uno igual para solución de hierro y hay uno de 250 mililitros para las vitaminas.
Entonces obviamente ahí ya nada más se hace la cantidad que tiene el recipiente entre 20 y eso es lo que nosotros vamos a agregar al medio de cultivo. Por ejemplo, de microelementos, yo hice una solución de 500 mililitros y para esto, para un litro de medio de cultivo de MS, yo tengo que agregar 25. Pero en el caso de los macroelementos, yo lo disolvía a un litro de agua bidestilada, entonces a este agrego 50 mililitros por litro. Eso es lo que agrego. En el caso de las vitaminas, lo disolví en 250 mililitros y obviamente pues este está a 5 mililitros por litro. Eso es lo que vamos a incorporar, son más pequeños estos que tenemos aquí. Así es como lo vamos a ir realizando. Entonces, ya está listo esto. Aquí voy a incorporar medio litro, que le tienen que caber a cada uno de esos recipientes. Esta es la solución de macroelementos. Colocamos aquí. El caso de los microelementos está completo. Así es la solución. Y ahorita vamos a proceder a hacer las otras soluciones que ya están preparadas. Les había mencionado que la solución de hierro, por ejemplo, se tiene que calentar primero un poquito la solución de sulfato ferroso porque se puede quelatar cuando incorporamos la sal sódica y tiene que estar disuelta en calor. Entonces ahorita la vamos a preparar y las vitaminas no hay ningún problema, se disuelven básicamente en agua. No requieren más que una agitación así pequeña y ya después guardarlas en sus recipientes necesarios. Ya voy a poner a calentar la solución de sulfato ferroso, el concentrado. Ya prendí la plancha, ya la puse en agitación y coloqué un poquito de calor. Voy a colocar el sulfato ferroso y lo voy a dejar hasta que se incorpore bien y se caliente un poco la solución. Y en el otro frasco voy a incorporar la sal sódica de EDTA. Esta básicamente es la que nosotros vamos a incorporar a la solución de hierro. Siempre la solución de hierro tiene un aspecto como ámbar o amarillo, ¿okay? Es por lo mismo y ahorita de hecho se concentra más el color. Calentó la solución de fierro y la voy a incorporar con las sales sódicas. Entonces vamos a retirar esta. Quitamos el agitador y poco a poco lo vamos incorporando. Aquí se tiene que tener menos de 250 mililitros y menos de 250 mililitros para después afogar a medio litro. Si se fijan, ahorita va a tomar un color como amarillento, verde, claro, no sé, tiene un color muy especial. Están incorporados. Esperamos que se usen un poco, ya podemos quitar el calor sin ningún problema. Y apagamos. Esta probeta la voy a volver a reutilizar. Ya le quité una cantidad la limpié con agua destilada y ahora solamente sería incorporar la solución y ahora va otra vez a medir. Se fijan, aquí por ejemplo yo tenía estos frascos los tenía como a 250, 200, casi 200 y algo, y aún así como quiera nada más me aforó hasta casi 350 mililitros, entonces por eso no hay que confiar en las cantidades porque no son
No son exactas, ¿okay? Solamente las probetas y los matraces de floración son correctos. Estamos a medio litro. Y vaciamos. Bueno, lo podemos incluso agitar. Bueno, de hecho este ya lo tenemos así, lo voy a incorporar total y en este lo puedo revolver un poquito. Cerramos y lo podemos revolver un poco nada más ahorita que no estuvo listo el otro. Va a ser la de vitaminas. Estas son 250 mililitros. Voy a echar esta, que es la que no está caliente, y voy a colocar una cantidad mínima de agua porque aquí son 250 mililitros y las vitaminas no se tardan mucho en disolver, entonces no hay tanto problema para poderlas disolver. Ok, entonces como les decía, ya tengo los vasos precipitados para 250 mililitros. Voy incorporando las vitaminas. Esta no se batalla nada para poderlas disolver. Son polvos que, bueno, son estas vitaminas que se pueden disolver fácilmente en agua, no pasa nada, y no precipita ninguna con la otra. Ahora vamos a forar solamente a 250 mililitros. Esto. Retiramos los restos que pudiera haber. Los incorporamos y después evaporamos a 250. Vamos a los justos y ahí está listo, y lo colocamos en el recipiente indicado. Ahorita podemos editar un poquito y luego, por ejemplo, aquí les había dicho lo de macros está a 20 por, pero van a incorporar 50 mililitros porque hay dos recipientes para esto. ¿Okay? En el caso de microelementos está a 20 por, pero solamente lo ajustamos a medio litro, entonces vamos a incorporar la mitad, que serían 25 mililitros. Para la solución de hierro también pasa lo mismo que los microelementos. Y en el caso de vitaminas, como la cantidad es más pequeña y se pueden disolver fácilmente en cualquier cantidad de agua, yo lo disolví en 250 mililitros de agua destilada y para ello se ocupan 5 mililitros por litro. Entonces, es las cantidades que se van a ocupar. Estas soluciones, así como están, así terminaría el proceso de la preparación. Obviamente, para el medio de cultivo se incorporan más ingredientes como sacarosa, el fitagel o el agar, dependiendo de cuál utilicen. Se utiliza mioinositol generalmente para muchos medios de cultivo. Se incorporan reguladores de crecimiento y algunas veces se colocan algunos otros suplementos como carbón activado, caseína hidrolizada, entre otros productos que están en el mercado y que se pueden utilizar bien para el proceso de cualquier medio de cultivo. Entonces, esa es la preparación que tenemos nosotros para el medio de cultivo. Así como están, si no se van a utilizar en ese momento, se pueden guardar en el refrigerador sin ningún problema y después ya utilizarlo en el momento que se requiera. Aquí, por ejemplo, estos 20 litros nos duran poco tiempo, o sea, no es mucho lo que nos pueden durar, a lo mejor un mes y medio nos están durando los 20 litros porque hay muchas especies que se tienen que estar renovando. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en el laboratorio. Entonces, aquí termina esta parte de la preparación de las soluciones madre y después vendría la parte de preparar el medio de cultivo. Ok, vamos a empezar a realizar lo que vendría siendo la preparación del medio de cultivo. Vamos a preparar 1 litro de medio de cultivo MS, solamente el medio básico con la sacarosa, la concentración de mioinositol, los macro, microelementos, solución de hierro y vitaminas y un agente solidificante que en este caso vamos a utilizar fitagel. Vamos a pesar las cantidades que se ocupan para 1 litro porque la vamos a utilizar solamente para la práctica de establecimiento, que en
este caso vamos a utilizar semillas. Les había dicho que íbamos a sembrar semillas de tomate, semillas de calabacita, semillas de arúgula y semillas de zanahoria para ver los resultados. Eso se los iré incorporando cómo van germinando las diferentes semillas, cuántas se contaminaron y cuántas no. Entonces lo primero que vamos a hacer es pesar sacarosa, que son 30 gramos, que es lo que vamos a utilizar, que es lo que lleva el medio de cultivo MS, el básico. Vamos a pesar 30 gramos. En el caso de mi inositol se agregan 100 miligramos por litro, que es lo que lleva el mi inositol. Hay otros medios que llevan otra concentración, pero en este caso lleva 100 miligramos. Y ahora vamos a incorporar el Vitagel. Vitagel es un agente solidificante inerte que nosotros utilizamos aquí en el laboratorio. No tiene no afecta en la composición del medio de cultivo. Nos gusta bastante utilizar este componente porque da un aspecto más transparente al medio de cultivo y eso nos permite observar el desarrollo, por ejemplo, de raíces, o también observar cuando ya se presenta alguna contaminación, sea por bacteria, principalmente, que sería lo que trataremos de localizar con tiempo. Para ello nosotros ya hemos ajustado siempre nuestros medios a 4.4 gramos por litro, que es lo que utilizamos. Si utilizamos menos si utilizamos menos cantidad, puede quedar el medio más aguado, y si utilizamos mayor cantidad, el medio de cultivo puede quedar más duro, y ese es un problema también para poder trabajar. Entonces vamos a incorporar 4.4. Entonces vamos a proceder ahora a la preparación del medio de cultivo y vamos a incorporar un litro de medio. Vamos a incorporar una cantidad necesaria de agua bien destilada y vamos a empezar a medir en una probeta las cantidades de las diferentes soluciones que preparamos. Para el caso de macroelementos, habíamos mencionado que son 50 mililitros, ya no se requiere mucho por la cantidad que había sobrado, y vamos a incorporar solamente para que sean los 50 mililitros de macroelementos. Los 50 mililitros, agregamos aquí. Una solución, y después hay que agregar microelementos y la solución de hierro. De estos son 25 mililitros de cada uno. Entonces aquí mismo igual podemos incorporar todo sin ningún problema. Estos son los 25. Aquí tenemos 25 micros. Ahora vamos a incorporar la de hierro, que sería hasta 50 mililitros. Esto es 50. Y de igual manera podemos incorporar los 5 mililitros de vitaminas para de una vez incorporar todo lo del medio de cultivo. Ya están incorporadas las tres cosas, lo agregamos a esta solución y ponemos en agitación. De igual manera aquí podemos limpiar un poco la probeta para quitar los restos, lo podemos incluir ya que se están agitando. Y aquí en este caso podemos incorporar hasta unos 800 mililitros del medio. Hasta esa concentración, después tenemos que apurar y vamos a ir incorporando primero la sacarosa. Colocamos esta cantidad, son los 30 gramos que habíamos pesado, y vamos a ir incorporando también el inositol. Son 100 miligramos lo que se ocupa para el medio de cultivo AMS. Como les mencionaba, hay otros medios de cultivo que llevan otras cantidades, entonces aquí se incorpora todo eso, se incorporará esto, y en la probeta de 1 litro, pues, lo podemos enjuagar un poco si gusta, porque tiene algún resto de algún otro producto que se haya utilizado. Aquí tanto cantidad de agua. El medio de cultivo que les había mencionado ahorita
Es un medio de cultivo sin reguladores, sin ninguna concentración, no trae nada más, es el puro medio básico, solamente trae macros, micros, hierro, las vitaminas, lleva la sacarosa, el inositol y se va a llevar se tiene que solidificar con fitagel. Y es todo. El pH de este medio se tiene que ajustar a 5.7 y ahorita vamos a ver el procedimiento. Entonces aquí bajamos esto, quitamos el agitador, incorporamos aquí a la probeta para ajustar 1 litro. Incorporamos más agua. Ajustamos, evaporamos a 1 litro y después lo colocamos al recipiente, al vaso de precipitado de 1 litro. Ahora lo que vamos a realizar va a ser ajustar el pH del medio de cultivo. Aquí el potenciómetro lo tenemos que primero calibrar con los diferentes buffers de 4 y de 7 que se van a utilizar. Retiramos esto que es lo que está cubriendo al electrodo, lo colocamos acá en este lado y ahora sí, una vez que ya tenemos esto, lo quitamos de aquí de donde está, del brazo, y lo movamos un poco para retirar la solución de la que está de donde lo tenemos colocado, ¿okay? Que es una solución simplemente para que no se genere ningún tipo de sólido en el electrodo y que se pueda tapar. Entonces colocamos el agua, utilizamos una toallita secante, sacamos la mayor parte, ¿okay? No es necesario aplastar ni nada, simplemente nada más es que se seque el electrodo todo. Hay que tener cuidado porque se pueden quebrar, son muy frágiles y pues obviamente pues cuestan, ¿no? Ya tenemos esta sección y ahora vamos a poner aquí en el aparato, vamos a poner calibrar, y aquí me está pidiendo primero el buffer de 7. Aquí nosotros utilizamos estos frascos estos como tubos Falcon, y aquí es donde lo colocamos. El buffer 7 es este de color amarillo, lo abrimos y colocamos el electrodo aquí adentro y esperamos a que se ajuste el pH a 7. Estamos bien y lo colocamos en el buffer de 4. Ahora sí se tiene que ajustar a 4 en este buffer y ya después, ahora sí ya empezamos. Ahí está, ya confirmo. Lo vuelvo a enjuagar otra vez con agua destilada. Colocamos aquí. El electrodo lo que tiene es de que cualquier cambio de solución modifica el pH obviamente, y eso es lo que tratamos de evitar. Cualquier gota de agua, aunque sea destilada, todo puede modificar el pH. Entonces por eso siempre se requiere que el medio ya esté incorporado o ya esté completo, ya cuando se hayan incorporado todos los elementos como las soluciones, los reguladores y demás. Una vez que se ajusta el pH, ya no puedes hacer ninguna modificación al medio más que el material inerte que vas a colocar. Entonces, por ejemplo, aquí con el brazo se coloca el electrodo, se coloca un poco en agitación, no es necesario mucha agitación, y obviamente pues aquí ya se empieza a ajustar el pH. Primero hay que ver cuál es el pH inicial del medio de cultivo, que puede empezar muy acidificado y lo tenemos que volver un poco más básico. Sin embargo, sigue siendo acidificado porque va a estar a 5.7, pero es a lo que queremos llegar, y llegamos en este caso con una base. Hoy día, por ejemplo, me marca el medio entre 4.84, va a quedarse como 4.9 aproximadamente, entonces voy a tener que agregar una base. Bien, el medio se quedó en 5.04, entonces lo tenemos que ajustar a 5.7. Vamos a agregar, aquí tengo una base que es hidróxido de sodio, está el 1 normal, y lo voy colocando para ver cuánto aumenta. Voy a colocar primero una gota para ver cuánto cambia el pH. Ya lo tenemos a 5.68, entonces en eso incluso se puede quedar. Vamos a dejar nada más hasta donde llega solo y ya después de ahí lo vamos a
a incorporar. Yo aquí ya no voy a agregar nada y así se debe de quedar. Si llegas a aumentar más de 5.72, entonces a 5.73, entonces tengo que incorporar algún ácido. Pero no creo que se modifique ya para establecer. Ya va demasiado lento su modificación. Ahorita va en 5.69 y lo más seguro es que se quede en esos rangos para poderlo utilizar. Y bueno, si se fijan, ahí quedó a 5.7 el medio de cultivo, ya lleva más de un minuto y así lo vamos a utilizar. Bien, ya ajustamos el pH del medio de cultivo y pues vamos a llevar ahora a incorporar el agente solidificante. Yo acá tengo los 4.4 de Fitagel, los voy a ajustar. Aquí por ejemplo yo ya no puedo no puedo limpiar el área con agua bien destilada porque obviamente va a llevar que en este caso pues obviamente no se pueda modificar el pH, ¿no? Por cualquier cosa que vayamos a agregar. Entonces aquí nada más vamos a quitar. Nosotros para ahorrarnos un poco de tiempo lo llevamos a un microondas, lo dejamos alrededor de 7 minutos y una vez que clarifica ya vaciamos en los diferentes recipientes que vamos a utilizar. Nosotros en este caso vamos a utilizar cajas magenta de aproximadamente 300-350 mililitros para poder sembrar los diferentes materiales que vamos a ocupar. Okay, bien, ya nosotros ya tenemos el medio de cultivo ya preparado, ya en este caso ya incorporamos el agente solidificante y ahora falta que se clarifique, que se incorpore directamente al medio. Retiramos por sentido común, se tiene que retirar el magneto porque no lo podemos meter en microondas y en este caso ya lo vamos a incorporar. Ahorita le voy a marcar 7 minutos para este litro. Entonces aquí es. Ya cuando se empiece a estar hirviendo, ya lo vamos observando un poco y luego después ya que se empiece a ver todo transparente, que ya no veamos gránulos o así incorporaciones del agente solidificante, ya lo pasamos a los diferentes recipientes que vamos a utilizar. Ok, ya terminó aquí el medio de cultivo de clarificarse, ya se incorporó el agente solidificante al medio y vamos a vaciar en una de estas jarras que tenemos aquí en el laboratorio, son jarras normales, típicas, y vamos a ir vaciando a los diferentes recipientes. Vamos colocando. Y ahora sí, ya se ha terminado, ya lo podemos llevar a esterilizar, que eso es lo que se tiene que hacer ahora. Vamos a colocar, bueno, esta es la rejilla que vamos a meter para colocar los medios. Son los diferentes medios, lo vamos a acomodar. Y esta es toda la cantidad que nos cabe de cajas. Cerramos, ajustamos aquí para que se embone bien. Ajustar bien el volante. ¿Está? Y ahora sí ya nada más tenemos que llevar a esterilización. Bien muchachos, entonces ya terminó la autoclave. Yo me tuve que retirar por cuestiones de trabajo, entonces la dejé. La autoclave se puede quedar aquí trabajando y termina sola. No se apaga automáticamente, sino que tuve que regresar a apagarla para poder guardar el medio de cultivo y poderlo utilizar próximamente, ¿no? en la siembra. Ahorita lo vamos a sacar aquí de la autoclave y en lo que lo vamos a ir sacando lo vamos a ir colocando en bolsas de plástico para utilizarlo cuando lo retiramos. Bien, ahí están los medios, ya están aquí esterilizados. Voy a proceder a sacarlos y los voy a retirar. El medio de cultivo todavía sigue líquido, entonces con la temperatura ahorita ambiente y con el clima se tiene que solidificar. Bien, así quedaron los medios de cultivo ya empaquetados. Una vez que se retiraron de la autoclave se secaron y se procedieron a empaquetar aquí en las bolsas. Las bolsas no están estériles porque se usan rápidamente. Se les incorpora un poquito de alcohol al 70% para introducir los medios de cultivo.
y después se pueden dejar en un lugar fresco y seco o se pueden dejar en refrigeración hasta que se vayan a ocupar. Bueno muchachos, entonces aquí culmina la práctica 1, la que corresponde primero a la preparación de las sales para el medio de cultivo MS. Recuerden que lo concentramos, lo concentramos 20 veces para utilizarlo para 20 litros de medio de cultivo. Desarrollamos las soluciones de macroelementos, microelementos, solución de hierro y sal sódica de EDTA y la solución de vitaminas. Estas soluciones se incorporan a una concentración para realizar 1 litro de acuerdo a cómo lo diluimos en la cantidad de agua destilada, y después lo incorporamos a carosa, incorporamos mioinositol, ajustamos el pH y posterior a esto agregamos el agente solidificante, que en este caso fue Fitagel. Se llevó a clarificar en un horno de microondas alrededor de 7 minutos más o menos. Entre 6,5 y 7 minutos fue lo que duró. Se colocó en una jarra, se incorporó a las cajas magenta, que en este caso se utilizaron 20 para 1 litro, con una cantidad de alrededor de 25 a 30 mililitros aproximadamente por caja, y se cerraron, se llevaron a una autoclave automática. La autoclave que tenemos es una autoclave automática y en este caso pues obviamente terminó su ciclo. Yo regresé ahorita después de alrededor de 3 horas más o menos a sacar el medio de cultivo, y pues ya lo incorporé, lo guardé en bolsas y lo llevé a un refrigerador de aquí del laboratorio para su posterior uso. Entonces espero, bueno, básicamente que esto los apoye como práctica 1 y que a partir de estos datos pues ustedes puedan realizar su práctica, ¿okay? Y espero, bueno, obviamente que así en general pueda servir a demás personas obviamente para la realización de sus medios, o para que vean cómo es que trabajamos aquí en un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales aquí en la región norte del país.